Te agradecemos tu trabajo. Vale, Sam. Cierra los ojos, vacía la mente e imagina tu destino. Perdona por el agua. Me ha caído un chaparrón. No era mi intención ducharte. Intenté esperar a que escampara, pero miré la hora. Lo siento. Debí venir antes. Hay agua en mis ojos. Dame un segundo. Hola, Sam. Gracias por venir. Tengo algo para ti. Este es tu nuevo brazalete. Sigue funcionando como terminal, pero con una función de arma. He podido rediseñar todo desde cero tras la última conexión. ¿Ahora también es un arma? Eso es. Un cortacuerdas. Te lo explicaré. Los entes varados están conectados al otro lado a través de un cordón umbilical, ¿no? Cuando esos cordones hacen que la materia de nuestro mundo entre en contacto con la antimateria del suyo, ¡pum!, el vacío.
Pero, según Deadman, tu sangre tiene propiedades únicas y se puede usar para cortar el cordón de un EV. Así que añadí esa función. Corta el cordón de los EV para que vuelvan con los muertos. Sin EV, no hay vacío. Sencillo. ¿No pueden quedarse sueltos? Si puedes acercarte a ellos sin que te descubran, sí. Super brazalete para cortar cordones. Ya. Vamos a probar. Corta nuestro cordón. Está dormida. Le he dado leche de sobra. Hazlo. Por favor, Sam. Libéranos ya. Este nunca ha sido su mundo, pero yo no quería que lo abandonase. Aunque ya está perdida. La verdad es que, en realidad, no es mi hija. ¿El ataque y lo demás era mentira? No, eso era verdad. Mis ovarios no producen óvulos y Logna tenía un problema en el útero. En resumen, no podíamos tener hijos. A mí me daba igual esto. Hijos. ¿Quién los necesita? Pero mi hermana no lo veía igual. Logna quería un hijo. Alguien que llevara sus genes. Se enamoró de otro miembro de Bridges, pero murió en un accidente. Estaba devastada, claro. Y yo, por entonces, esas emociones tan fuertes, yo sentía las suyas y ella las mías. Cuando sentí su deseo de unirse a él, de morir, la busqué y le dije, tengamos un bebé. Usamos un óvulo de Logna. Lo fertilizamos con el esperma congelado de él. Y yo lo gesté. Un bebé sano crecía en mí. Pero se produjo el ataque. Y nuestro vínculo se cortó. Quise decírselo. Pero estaba vinculada a la niña. No podía abandonarla. Me equivoqué. Logna debe saberlo. Hay que romper vínculos para forjar otros. No puedes atarte a todo. Si vamos a volver a unir el mundo, primero debo reunirme con mi hermana. Por favor, Sam. Hazlo. Adiós. Vale, Sam. Llévame con Logna.
Sam, ¿puedes cerrarla? Es que hace mucho tiempo que no salgo. Es demasiado de golpe. Seguro. No tendrás claustrofobia por haber estado bajo los escombros. Estaré bien mientras vea a través de la bolsa. El calor de la luz. El viento en la piel. Los olores. ¡Qué suerte! Aún mantenéis la conexión. Vale, Sam. Adelante. Y hasta tenía preparado algo especial. Pero parece que tienes las manos ocupadas. No importa. Podemos retorcer un poco las reglas. Prepárate, Sam. Ya viene. Parece hambriento. Para sobrevivir solo debes evitar que te coma. Divertido, ¿eh? ¡Claro que sí! Corre, Sam, corre. Oh, Dios. Sam. Por los pelos.
hospital en el que estaba le cayó un puente encima. Sigo teniendo pesadillas. Aún oigo el crujido antes de que todo se derrumbara. Desde entonces me dan miedo los puentes. Y sí, sé que suena raro trabajando donde trabajamos. Y me da miedo la oscuridad. Ya no duermo. Imposible. Analizando ID del verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola. Sam Porter. Sin restricción de armas. ¿Recuerdas tu nacimiento? Yo recuerdo cuando estaba en el útero. No estaba sola.
escuchaba el latido del corazón de mi madre. Y el de Lochner. Éramos gemelas siamesas, unidas aún antes de nacer. Pero intentaron separarnos con cirugía. La operación salió bien, pero aún éramos una. Sabíamos que pensaba la otra sin tener que hablar. Mi alegría era la suya. Su dolor era mi dolor. Y éramos capaces de superar cualquier distancia. Algunos dirán que es telepatía. Distinto cuerpo. Mismo espíritu. Teníamos una playa nuestra. Compartida. Nuestra red quiral privada, podría decirse. Con los Cúpidos, todo el mundo podrá compartir lo que tenemos Lochner y yo. Fue como una revelación cuando firmé con Bridges. Una red que una a todo el mundo, sin importar la distancia ni las diferencias. Estaríamos completos. No sería para tener controlada a la gente. Sería más bien para mantenerla unida. Y así podrían compartirlo todo. Sabía que eso podría cambiar el mundo. Con su ayuda, terminamos el diseño del Cúpido. Pero tras el ataque y el parto, todo cambió. Por primera vez en mi vida, Lochner ya no estaba. Pero ya no estoy sola. Vuelvo a sentirla. Está cerca. Gracias, Sam. Estoy completa. Sam, estoy completa. Tú y yo, hermana. Yo y tú. Lo siento, Lochner. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges.
Que no. Lo siento mucho. Lo siento. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Qué alegría volver a oírte. No debí ocultarte nada. Quise salvarla. Lo intenté. No hace falta decir nada más. Logna, deberías arreglar su cupido. No salvé a nuestra hija, pero tú puedes salvar el mundo. Solo tú. Te quiero. ¿Me oyes bien? Para siempre. Te quiero. Ahora, ve y arregla el mundo. Vale. Igual que tú me... Has sufrido mucho. Lo desconocía. Pensaba que cortó nuestro vínculo a propósito, que robó a nuestra hija y huyó. Reparé tu cupido como me pidió. El limitador funcionará como es debido. Tan solo una cosa. Antes de ponerme a ello, le eché un buen vistazo al código. Alguien lo ha retocado. Eso, la memoria empieza a fallarme. ¿Han reescrito tu código? Reescribir suena exagerado. Digamos que no es la última versión que creé. Aunque, gracias a eso, me reuní por fin con Malingen. Quizá tenemos a nuestra culpable. Murió bajo los escombros con nuestra hija aún en su vientre. Suka pudo pasar al otro lado, pero Suha se quedó vinculado a nuestra hija. Ella ya lo sabía, claro. Por eso llevaba un brazalete suelto. Nadie vería sus constantes. Qué pena que no usara su invento favorito. Nos protegía a mí y a nuestra hija.
hermana? Te oigo. Volvemos a unirnos. Somos una. Como antes en el útero, ¿recuerdas? Malingen. Lognar. Bien hecho, Sam. Gracias a ti, Edge Knot City por fin está al alcance. Y tú, Logna. Tu trabajo servirá para que la red viral siga conectada. Juntos podríamos conseguir llegar al oeste. Vale, Sam. Hay algo más que deberías saber. Hemos estudiado los datos de cuando te encontraste a esos soldados. Teníamos un audio que no explica exactamente la realidad, pero los idiomas, los nombres, los términos y la munición que hemos identificado, todo parece indicar que estabas en un campo de batalla de hace más de 100 años, en la Primera Guerra Mundial. No era un sueño, ni una alucinación. A lo mejor accediste a otra dimensión o algo así. Dadas las incoherencias de tiempo, tal vez fuera una playa. No puedo decírtelo con certeza. Nunca he visto una playa que se convierta en un campo de batalla. Es la voluntad de quienes habitan las playas lo que les da forma. Puede que Hartman pueda darte otra explicación mejor. Es el experto en playas. Por desgracia, aún está fuera de la red viral. Ahora descansa. No te obsesiones con preguntas que no podemos responder. ¿Lu? ¿Lu? ¿Buscas esto? ¡Sorpresa! Me ha traído Fragile. Al fin puedo visitar la playa. Bueno, su playa. Tranquilo, no he venido aquí solo para hacer turismo. Tu querido bebé tiene un problema grave. Quizá recuerdes que te expliqué que las incubadoras conectan a los bebés por la red quiral con los úteros de sus madres inertes. Por eso los bebés Bridge son puentes entre este mundo y el otro lado. Su lugar no está entre nosotros ni entre los EV del más allá. Tienen que estar exactamente entre medias, a la misma distancia de un mundo que del otro. Pero BB-28 se acerca más y más hacia el mundo de los vivos. Hacia ti, Sam. Es que somos socios. ¿Socios? Sam es una herramienta, no un ser humano. Bridge sí, bebé no. Pues dime qué problema hay. Este útil, esta arma, se está transformando en un ser vivo. Está engordando. Su actividad cerebral aumenta, acumula recuerdos. BB-28 tiene uso de razón. Va convirtiéndose en un bebé. No parece un problema, ¿no? Es hardware, Sam. Está fabricado con un fin. No puede cumplir ese fin fuera de la cápsula. Hay un 70% de riesgo de que haya un error catastrófico solo por salir.
Aunque da lo mismo, porque a esas alturas dejará de funcionar en un par de días. No funcionará. Eso es. Ni siquiera con la cápsula. Quedará inutilizado. ¿Qué hacemos? Reiniciarlo. Aunque tendrás que dejármelo, claro. Cortaré el cordón que os une a los dos y luego efectuaré una operación para reconectarlo al otro lado. Es como darle un tirón para realinearlo y volver a ponerlo en su sitio, justo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero como te he dicho, tendrás que estar un tiempo sin él. ¿Y va a funcionar? Por supuesto. Pero hay una pega. La operación puede borrar sus recuerdos. ¿Borrar? ¿Lum me va a olvidar? Tranquilo. El bebé seguirá funcionando como debe. Tienes que fiarte de mí. Venga. Te aseguro que es como un juego. Lo reintentas y vuelves a empezar. Y por esto odio estos cacharros. Sam. Ya volví sucísimo de mi viaje por la playa. Y ahora tu bebé va y me deja hecho un asco. Estamos tú y yo. No graban lo que decimos. Sin vídeos para que lean los labios. Acércate. Dai Harman no puede enterarse. ¿Entendido? He estado investigando los experimentos con los bebés. Oficialmente el gobierno los canceló al producirse un vacío que acabó con la vida del presidente en funciones. Destruyeron documentos y se vetó la tecnología bebé. Pero siguieron con los experimentos en secreto, por orden directa de la presidenta Strand. ¿Bridget? Los bebés eran necesarios para resolver el misterio del Death Stranding. Ella tenía grandes planes para ellos. No los diseñaron solo para detectar EV. Quería incorporarlos a la red Kiral y facilitar los viajes a la playa. Pero ninguno de sus planes dio fruto. Y ahora los bebés han caído en manos terroristas. ¿Qué pinta Dai Harman en esto? Me da miedo averiguarlo. No sé cuánto llevaba trabajando para Strand. Ni siquiera sé su nombre ni cómo es. Quizá tú sí, ya que os conocéis de antes. Ya llevaba la máscara cuando lo conocí. Por lo visto, se quemó la cara. Ya, perdona. Los datos que tenemos de entonces son extremadamente confidenciales. Según creo, el director es el único que tiene acceso. Pero la red Kiral ofrece una nueva oportunidad. Al recopilar datos fragmentados de dominio público por todo el país, quizás sea capaz de reunir más piezas del rompecabezas. Ten cuidado, Sam.
Nos vigilan. Vaya, Sam, eres buena gente, lo reconozco. Aunque es una buena forma de hacer la colada. Arregla, bebé, ¿vale? Ah, no. Eres tú quien lo arreglará. No lo conseguiría sin tu ayuda. Encontrarás los datos en el terminal de envíos de arriba, cuando estés listo. Deadman dice que tu bebé no rinde como debería. Tu misión principal tendrá que esperar hasta que restauremos su funcionalidad. Es la única unidad compatible con Dooms. Y vas a tener que tratar con más EV a medida que vayas al oeste. Fíjate, Amelie nos ha hablado de un cinturón de brea fuera de Edge Knot City. Es una región llena de EV que se supone que ha invocado Higgs. Aunque queramos que la saques de allí lo antes posible, serás como una bola de nieve en el infierno sin tu bebé. Tu prioridad será ayudar a Deadman para que el bebé vuelva a estar operativo. Está por aquí, así que a lo mejor podéis hablarlo en persona. Sam, ahora estoy ocupado, así que deberíamos limitarnos a lo holográfico. Necesito que enlaces a varios preparacionistas de la zona para aumentar la densidad quiral. Hay que reforzar la conexión entre el BB-28 y su madre inerte. Luego, como te he dicho, tenemos que corregir la alineación de tu bebé. Para facilitar el proceso, hay que poner, literalmente, cierta distancia entre vosotros. Déjalo aquí mientras tú estás fuera. Si todo va bien, el bebé debería volver a funcionar con normalidad. Por suerte, este plan favorece los otros objetivos. Queremos integrar esta región en la red quiral igualmente. Entablas relaciones con los preparacionistas mediante entregas. Convéncelos para que se unan. No resulta fácil crear un hogar en esas montañas. A pesar de ello, mucha gente lo intentó. Encontrarás refugios esparcidos por allí. Hay una lista de encargos de su parte aún pendientes de procesar. Pero recuerda que estás tratando con gente que tomó la decisión de vivir allí. Gente que valora su privacidad. No creas que va a ser fácil metértelos en el bolsillo. Tienes que ganarte su confianza poco a poco, trabajando. Una cosa más, Sam. Por un tiempo tendrás que hacerlo sin un bebé. Y eso va a reducir tu capacidad para detectar EV. Mantén los ojos bien abiertos ante cualquier cosa fuera de lo normal. Y procura alejarte de la lluvia. Encargo asignado.
Despejado. Sam, ¿me recibes? ¿Logna? Ajá. Te llamo desde una línea privada de Bridges. Me han pedido que ocupe el lugar de mi hermana y que te ayude. Volvemos a ser una. Por siempre jamás. Aún hablamos, así que no será difícil ponerte al día. ¿Vuelves a estar con Bridges? Eso nunca ha sido lo importante. Lo importante es lo que quiere. Lo que queremos. ¿Por qué no íbamos a ayudarte? Tú nos ayudaste. Estamos conectados. Intercepción de algo. Analizando ID de ID Fraya Express correcto. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga de... Entregando carga. ¿Una entrega? Ah, bien. Espléndido. Todo parece estar en perfectas condiciones. Hace tiempo que quiero preguntarte algo. ¿Me ayudas a unirme a las UCA? Si al ingresar consigo que más gente reciba la atención médica que necesita, merecerá la pena. Muchas gracias. Puede que ya no sea un jovenzuelo, pero aún tengo mucho que ofrecer. Ah, por cierto, me he encontrado algo que tal vez te resulte útil. Puedes quedártelo. Tus entregas han salvado vidas. Y, como sabes, cada vida salvada es un EV menos del que ocuparse.
Y a la larga implica la salvación de más vidas aún. Por difícil que resulte tu labor, no te rindas, por favor. Te lo ruego. Veo que has incorporado otro refugio a la red. Bien hecho. Los niveles quirales aumentan según lo previsto. Bien. Y con BB-28 te alegrará saber que la operación salió bien. No debería hacer falta ningún otro procedimiento. Aún no estamos del todo bien, pero creo que podemos decir que lo peor ya ha pasado. Solo falta expandir la red, controlar los aumentos de los niveles quirales y hacer ajustes necesarios. Bastaría una terapia con medicación. Sigue así, Sam. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Desplegando bot de reparto autónomo. Interrecepción de armas. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Interrecepción de armas.
¿Lo conseguiste? Veo que lo has tratado bien. Por lo visto, eres con quien debo hablar de la red Kiral. ¿Es cierto que el contrato me permite acceder a todos vuestros planos? Quiero compartir mi investigación con todo el mundo. Que lean y que aprendan, igual que yo he aprendido de ellos. Quiero pertenecer a las UCA. Muy bien, muy bien. Supongo que estamos en el mismo barco. Me gustaría enseñarte todo esto, pero está hecho un desastre. Gracias, Sam. Parece que BB-28 se está recuperando. Su afinidad con el otro lado crece, como esperábamos. Las convulsiones y los espasmos también han cesado. Sé que es duro estar ahí fuera sin un bebé, pero tienes que seguir esforzándote al máximo. Igual que el bebé. Igual que BB-28. Sam, hay un encargo de un cliente nuevo. Echa un vistazo al terminal de Mountain Knot City y hazlo pronto. Alguien necesita medicina. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informar. Te apoyamos, Sam. Todos nosotros. Ah, te vendrá muy bien en senderos de... Fin de restricción de armas.
Sam. Vengo a ayudar. Todo saldrá bien, ¿vale? Pero necesito que te concentres. Piensa dónde quieres ir. Subiendo. Analizando. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Encargo asignado.
ID de Bridges. ID, raya Express, correcto. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Gracias. Le he dado la medicina. Me ha dicho que ya se encuentra mejor. Pero no quiero engañarme. Aunque ya le hayan hecho efecto, el médico dice que necesita mucho más que antibióticos. Lleva dentro a nuestro hijo. Quiero que la reconozcan cuanto antes. Por favor, necesito que vayas al médico. Tiene una especie de máquina que cree que puede servir. No me enteré de los detalles porque la conexión se cortaba. Pero alguien tiene que ir a por ella. Coge lo que quieras de esa estantería. Joder, llévatelo todo. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. El cliente ha pedido que completes el encargo lo antes posible. La rapidez será crítica en tu evaluación. Recuerda que al trabajar fuera de la cobertura de la red, no podrás fabricar más objetos. Tendrás que elegir cuidadosamente entre el equipo que ofrece el cliente. El reloj se iniciará en cuanto salgas. Así que prepara tranquilamente tu equipo antes de irte. Encargo asignado. Parámetros de entrega actualizados. Límite fijado. Sam, debido al estado de la paciente, he tenido que fijar un límite de tiempo para el encargo. Puedes entregar la carga aunque se haya agotado, pero quiero que remuevas cielo y tierra para llegar allí antes. Sé que no te damos ni un respiro, pero tu unidad bebé aún puede esperar. Además, si reforzamos la red quiral, seguro que se cura mejor y más rápido. Más vale que vuelvas, ¿me oyes?
orden de restricción de armas.
Sam, accede al terminal de envíos. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. ¿Has venido? El montañero me acaba de avisar. El tratamiento que receté no funciona. Hay que darse prisa. Esperaba que los antibióticos mitigaran los síntomas más graves. Pero ya es tarde para eso. Una infección así a estas alturas del embarazo puede provocar muchas complicaciones. Aunque ella sobreviva, podría sufrir daños cerebrales. O incluso la muerte cerebral. Necesito que lleves este prototipo de bioimpresora y el terminal remoto médico al montañero. Si los conectas por medio de la red quiral, usaré el equipo para diagnosticar el estado del paciente y proporcionarle un tratamiento. Gracias al terminal podrán transmitirme su código genético, con el que formularé una vacuna para el ADN. Ahora mismo solo es posible elaborar así vacunas usando virus y otros elementos no vivos. Pero los avances del futuro nos liberarán de esta limitación. Huelga decir que estos equipos son delicados. Hagas lo que hagas, no rompas nada. Gracias. Fin de restricción de armas. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges.
Has llegado. Gracias a Dios. Está en las últimas. Qué bien que te has dado prisa.
necesitamos una conexión, Kiral. Conéctanos. Nos uniremos a las UCA, lo que sea. Adelante. Doctor. Vale, voy a activar el terminal desde mi lado. Un momento. Todo va a salir bien. Con este dispositivo puedo reconocerla como si estuviera allí. Los manipuladores del terminal transmiten fielmente mis movimientos. Y con la bioimpresora puedo preparar una vacuna a medida. Es una pena que mi mujer no haya tenido la oportunidad de fabricar más. Tienes ante ti los únicos que nos quedan. Aún así, no te preocupes. Haremos lo humanamente posible para que vuestro hijo nazca bien. Oh, gracias. Esto es increíble. Agradéceselo a él. La red que está ayudando a establecer va a cambiar el panorama médico. Bueno, vamos a echar un vistazo. Nos has conseguido lo más parecido a un médico presencial, Sam. Muchas gracias. Bien hecho. BB-28 volverá pronto a la acción. Es un auténtico soldado. Sigue adelante, Sam. Atento, Sam. Tengo otro encargo de cierto montañero. Tendrás que ir a una región a la que aún no ha llegado la red Kiral. Basta decir que es una oportunidad para remediarlo. Ponte con ello enseguida. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Y verás los guantes reforzados. Potencian mucho la fuerza de los brazos. Si escalas un risco con una cuerda, llegarás a la parte de arriba mucho más rápido. Y notarás la diferencia con las cargas pesadas. Y eso no es todo. ¿Alguna vez te has tirado por una pendiente pronunciada? Habrás intentado frenar con las manos, ¿verdad? Pues si te pones los guantes, podrás pararte mucho más rápido. Pero prométeme que no le darás un puñetazo a nadie, ¿vale? No son para eso. Encargo asignado. No pasa. Ni se te ocurre. Fin de restricción de armas. Te agradecemos.
Te agradecemos. Vale, ¿a dónde quieres ir? Cierra los ojos. Visualízalo en tu mente. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizada. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam.
cambiar.
Analizando ID de Bridge. ID de Fragile Express, correcto. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Eres de Bridges, ¿a que sí? No tienes nada más para mí, ¿verdad? ¿No? Vale, da igual. Nunca pensé que recibiría una entrega en tan buenas condiciones. Oye, debo pedirte un favor. ¿Crees que podrías encontrar la cámara de mi padre? Es una larga historia, pero investigaba sobre el terreno en la zona. Mi padre creía que la clave para comprender el Death Stranding estaba aquí escondida, entre las cuevas y estratos. Pero falleció antes de poder culminar su trabajo. Y yo tengo que acabar lo que empezó. No hace mucho descubrí algo impresionante. Estaba segura de que era lo que mi padre estaba buscando, aunque no veía qué relación tenía con el Death Stranding. Necesitaba la opinión de un experto, alguien que viera lo que había descubierto y me dijera qué significaba. Así que cogí la cámara de mi padre y me dispuse a documentar el hallazgo. Hice fotos de cada detalle. Pero al volver, vi a un grupo de hombres armados y me asusté. Lo solté todo y corrí como alma que lleva el diablo. Por suerte, no me vieron. Pero cuando dejé de correr, me di cuenta de que no llevaba la cámara ni la funda. Desde entonces he estado intentando reunir valor para ir a buscarla. Pero luego recordé que la etiqueta de la carga seguía en la funda. Y pensé que, como estás en Bridges, tal vez tengas la manera de localizar su posición. Por favor, daría lo que fuera por recuperarla. Voy a hacer el encargo. Por favor, entiende que la cámara lo es todo para mí. Hasta que sepa que está bien, no puedo pensar en nada más. Si quieres empezar ahora mismo, ahí tienes un terminal a tu disposición. Toma. Esto es lo que llevaría si decidiera ir yo. Venga, adelante. Muy bien. Nuevo
nuevo encargo disponible. Accede al terminal. Sam, encargo publicado. Comprueba el terminal de envíos.